Buenas tardes. Hoy vamos a dar un tema de física estática. Tenemos un objeto de 30 kilogramos eh, colgado de este pórtico por un sistema un poco complejo, ¿no es cierto? Cuyos datos están dados o representados en la gráfica. Tranquilamente puede ser, bueno, no creo que pese 30 kilogramos, pero puede ser una grúa que transporta autos o algún tipo de carga, ¿no? Bien, el pórtico está compuesto por dos columnas, una a la izquierda, esta, y otra a la derecha, y una viga que une ambas columnas. Del mismo eh, se colocan unos tensores, se prenden unos tensores, ¿no? Uno en forma horizontal J, otro vertical I, otro inclinado K y cierra el sistema L en este punto, ¿no? De manera que todos estos tensores soportan de alguna forma el peso P, ¿sí? De esta carga que tiene 30 kilogramos de masa. Bien, para poder calcular el sistema, iniciaría el cálculo realizando o calculando las fuerzas RA y RB, que son los que mantienen en equilibrio el sistema, ¿no es cierto? Pues se tienen que encargar de soportar la carga o el peso P que está colgado del sistema. Para hacer el cálculo RA y RB, planteo las condiciones de Newton, que dice que un sistema en equilibrio debe cumplir estas tres condiciones: que la sumatoria de fuerzas horizontales, o sea, fuerza en X, la sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria en y la sumatoria de momento en cualquier punto del sistema tiene que ser igual a cero. Estas son las condiciones que se deben dar para que el sistema esté en equilibrio. Ahora, muchas veces no es necesario plantear todas estas condiciones para poder llegar a nuestro resultado. Fíjense que no es necesario en este caso particular la sumatoria de fuerza en X. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza horizontal que actúa en el sistema. Solamente actúa la fuerza P en forma vertical, o sea que el análisis lo voy a hacer simplemente en el eje Y. Ahora, la sumatoria de momento sí debo plantear en función del lugar donde me conviene. Por ejemplo, yo sé que un momento es igual a cero cuando no tiene distancia. Entonces, si yo planteo sumatoria de momento en A, en donde está la reacción RA, ¿sí? Las únicas fuerzas que me van a producir momentos son P y RB en mi planteo original, ¿no es cierto? Y al revés, si hago planteo sumatoria de momento en B, en donde está aplicado RB, las únicas fuerzas que van a actuar son P y RA, ¿sí? De esa manera tengo pocas incógnitas y voy a llegar fácilmente al resultado. Entonces, hago el primer análisis, sumatoria de fuerza en I igual a cero. Yo sé que las fuerzas en I solamente son RA, RB y P, dado de esta manera: RA va hacia arriba, es positiva, P negativa va hacia abajo y RB positiva va hacia arriba. Yo sé que el sistema me tiene que dar igual a cero. Yo sé que P, ¿sí?, que es uno de los elementos que tengo como dato, va a ser igual a masa por aceleración de la gravedad. 30 kilogramos por 10 metros sobre segundo. ¿Por qué tomo 10 y no 9,81? Porque es un número más redondo y me facilitaría el cálculo, ¿no? Siguiendo, digo que sumatoria de momento en A va a ser igual a menos P por 4 metros. ¿Por qué menos P? Menos P actúa en el sentido horario, ¿sí? Todo el momento en sentido horario. Todo momento en sentido horario respecto de A va a ser
negativo. En este caso lo tomo como condición. Luego, menos P por 4 metros más RB por 6 metros, en sentido antihorario positivo, va a ser igual a 0. La condición de sentido horario y antihorario es una condición que lo puedo plantear de antemano, ¿no es cierto? Es lo mismo, es indistinto que yo tome positivo en el sentido horario y negativo en el sentido antihorario. El resultado me va a dar exactamente el mismo. Siguiendo el cálculo, RB, si yo despejo, tendríamos que, acá lo hizo en forma directa, pero el planteo sería que menos P por 4 metros lo paso al otro lado positivo, ¿sí? Y acá ya reemplacé, P vale 300 por 4 metros, sobre 6 metros, porque este como está multiplicando pasaría dividiendo, y ya despejé en forma rápida RB, ¿no? Haciendo el cálculo, vamos a hacer el cálculo, vamos a ver si coincide el valor, sería 300 por 4 dividido 6, me da igual a 200 newton. Esa era otra cosa, ¿no es cierto? Yo sé que kilogramos masa sobre segundo al cuadrado me da la unidad de newton. Luego, sumatoria de momento en B sería en este punto, va a ser igual a menos RA. ¿Por qué menos RA? Porque tiene sentido horario, ¿sí? Menos RA por 6 metros es la distancia que hay desde A hasta B, más P, ¿sí? Como tiene sentido horario es positivo, por 2 metros, que es la distancia que hay entre P y la columna B, digamos, la de la derecha. Planteado las ecuaciones, despejo RA, ¿sí? RA lo paso al otro miembro, positivo, luego P queda de este lado, y 6 pasa dividiendo, ¿no? Acá sería 6 metros. Vamos a poner la unidad. Luego metro se va con metro. Acá 300 por 2 son 600, dividido 6 me da 100 newton. Si yo reemplazo 200 y 100 en mi ecuación de arriba, RA y RB, son 300 menos P que vale 300, me va a dar 0. Esa es la manera de verificar si mis cálculos son correctos. Bien, una vez que realicé los cálculos de RA y RB, paso a hacer el análisis para calcular los valores de los tensores. Comienzo con el cálculo de K y L, que sería este tensor K y este tensor L. El diagrama de cuerpo libre me indicaría que yo voy a analizar a esto que está circunscripto en el bosquejo. Para ello paso un eje Y imaginario por el punto T y un eje X imaginario por el punto también T. Luego voy a necesitar calcular el ángulo alfa y el ángulo, acá aparece el ángulo alfa, y el ángulo beta. ¿Por qué? Porque voy a tener que hacer las proyecciones de los tensores K y L, en el sentido Y y en el sentido X. ¿Sí? O sea que acá en este sistema, una vez que calculé el sistema general, planteo las condiciones de Newton en el sistema que estoy representando ahora, ¿no es cierto? Como tengo solamente un punto y la sumatoria de momento en ese punto me va a dar 0 porque tanto el tensor L como el tensor K tienen una distancia 0 respecto del punto T, la sumatoria de momento no es necesario plantear. Sí,
la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerza en Y. Entonces, para poder calcular el ángulo beta, yo tengo como dato la distancia, ¿no es cierto? Esta distancia que sería el cateto opuesto de beta y esta distancia que sería el cateto adyacente de beta, cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es la tangente de beta. Este valor es igual a 1. Con la calculadora es fácil obtener, ¿sí?, el ángulo beta. ¿Cómo se obtiene? Yo sé que vale 1. Me voy a cálculo de funciones trigonométricas y calculo la inversa de 1, 45 grados. O sea que el ángulo beta va a ser un ángulo de 45 grados. De la misma manera, tangente de alfa va a ser 1 metro sobre 2, ¿sí? La distancia que hay desde este punto a este punto, que es la misma de este punto a este punto, es de 1 metro. ¿Por qué? Porque si acá hay 2 y acá hay 1, la diferencia es 1. Luego, 1 dividido 2 metros es igual a 0,5. Entonces, 0,5 inversa tangente me da 26 grados, 565, ¿sí? Milésima de grado. Bueno, esto convertido me da en minutos y en segundos, pero lo voy a mantener en forma decimal, digamos. Entonces voy a colocar como que alfa es igual a 26,565. Luego, realizando el análisis dentro de este bosquejo, que sería, en este caso, mi diagrama de cuerpo libre, digo que la sumatoria de fuerza en I es igual a K, que es el tensor, por el seno de este ángulo, que sería su proyección vertical. ¿Sí? Va hacia arriba, entonces positivo. Más L, el otro tensor, que está inclinado también, como beta ya tengo, por el seno de beta, va hacia arriba, menos P, que va hacia abajo, ¿sí? Eso es igual a 0. Es la condición sumatoria de fuerza en I igual a 0. Pero llevado al caso de mi diagrama de cuerpo libre que tengo ahora, ¿no? Ya pasamos la parte general de estática. Ahora estoy haciendo en forma particular el análisis de este nudo, el nudo T. Allí entonces la sumatoria de fuerza en I también tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de fuerza en X también. ¿Sí? Entonces vamos a ver en dónde estaba. Fíjense, acá voy a tener la fuerza K, acá está en rojo, ¿sí? Y acá voy a tener la fuerza L, ¿sí? La fuerza K, la del tensor K, va hacia allá y la del tensor L va hacia allá, de manera de soportar la fuerza P de alguna forma, ¿sí? La proyección en el eje Y lo hicimos en el cálculo anterior, ¿no? Y ahora vamos a hacer la proyección en el eje X. La proyección en el eje X sería menos K, ¿sí?, que va hacia la izquierda, por coseno del ángulo alfa. Es negativo porque va hacia la izquierda, sin embargo, la proyección de L es hacia la derecha, ¿sí? L por coseno de beta. Esa condición tiene que dar igual a 0. ¿Qué se plantea acá? Un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? ¿Cómo se puede resolver este sistema de ecuaciones? A través de el método de sustitución, de igualación, de determinante, gráfico. Hay muchos métodos para poder solucionar este sistema. Yo opté por el sistema de igualación. Quiere decir que voy a despejar tanto de la ecuación 1 como de la ecuación 2, puede ser K o puede ser L. Yo opté por despejar K. ¿Cómo se despeja K? K va a ser igual a, vamos a mirar la ecuación 1,
Si yo dejo solito K en este miembro, P pasa positivo, L por seno de alfa pasa negativo y seno de alfa pasa dividiendo. Eso es lo que hice acá, en forma rápida. Y si voy a despejar K en la segunda ecuación, puedo decir que en una primera instancia K negativa pasa al otro lado por coseno de alfa pasa positivo, despejo K que está de este lado, ¿sí? De este lado está K ahora, y pasando el coseno de alfa abajo dividiendo, entonces me quedaría L por coseno de alfa dividido coseno de alfa, de este coseno de beta dividido coseno de alfa. Perfecto. Fíjense la manera de hacerlo. Acá lo hice en medio de memoria, digamos, salteando algunos pasos, pero bueno, a los efectos del nivel que se pretende a ustedes ya tienen que estar sabiendo cómo despejar tanto de la ecuación 1 como de la ecuación 2 K o L, ¿no? Acá despejé K. Bueno, en esta igualdad con esta igualdad yo puedo seguir trabajando y puedo decir que P por coseno de alfa, o sea que estoy multiplicando este coseno de alfa, pasé multiplicando acá arriba, ¿sí? Coseno acá, este coseno que está dividiendo en el segundo miembro, pasé multiplicando acá. Me quedaría P por coseno de alfa siendo una distributiva y menos L por seno de alfa por seno de beta por coseno de alfa. O sea que este elemento que está acá dividiendo pasé al otro lado multiplicando a los dos términos. Y este elemento que está dividiendo acá pasé multiplicando al otro miembro. Me quedaría entonces igual a L por coseno de alfa por seno de alfa, por coseno de beta por seno de alfa. Luego tendría que pasar todo este término que está acá, pasar al otro miembro sumándole, ¿no? Vamos a ver si dice así. Lo pasé sumando y saqué factor común L. Entonces salió el factor común L acá y seno de beta por coseno de alfa, que sería este dato que ya está del otro lado, está sumándole a coseno de beta por seno de alfa. Finalmente, puedo decir que despejando L, me quedaría en un miembro, me quedaría P por coseno de alfa, que es este valor, y todo esto que estaba multiplicando a L pasa dividiendo. Me quedaría de esta forma. Reemplazando valores, P vale 300, coseno de alfa es igual a 0,894, verifiquen, el seno de beta es igual a 0,707, el coseno de alfa 0,894, le sumo coseno de beta y seno de alfa. ¿Cómo obtuve eso? Con la calculadora. Vamos a hacer un ejemplo, uno solo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quiero calcular el coseno de alfa, ¿cuánto valía alfa? Por lo que veo, alfa vale 26,565. Si yo quiero calcular el coseno, voy a funciones trigonométricas, aplico coseno. Me sale 0,894 y es el valor que coloqué acá, ¿sí? De la misma manera calculo seno de beta, coseno de alfa, coseno de beta y seno de alfa. Me sale que L tiene una tensión de 282,88 newton, ¿sí? En forma inclinada. Bien. K, para calcular K, reemplazo 282,88 en cualquiera de estas dos ecuaciones. Puede ser esta o puede ser esta, ¿sí? Acá reemplacé en la primera de la izquierda. Pero si reemplazo en la otra, me va a dar exactamente igual, ¿no? Acá hay el error de una centésima, pero bueno, eso quiere decir que es exacto. Entonces yo obtuve el valor de K y obtuve el valor de L. ¿Qué pasa ahora?
Yo sé que K actúa en este sentido, ¿no es cierto? Como una proyección, acá como una proyección sobre este punto, generándome un ángulo acá, de nuevo, que coincide con alfa. ¿Sí? O sea que si yo hago la proyección de K sobre este punto, está actuando, voy a obtener las tensiones I y J. Finalmente, puedo decir que, voy a sacar un poquito la cámara, I va a ser igual a K por seno de alfa. ¿Por qué? Porque esta alfa es la misma que está acá. Si yo quiero calcular la proyección de K sobre la tensión I, la multiplico por el seno de alfa, ¿no? Y si quiero proyectar en el sentido horizontal, le multiplico por el coseno de alfa. De esta forma, tengo que la tensión I va a ser igual a 100 newton y la tensión J va a ser igual a 200 newton. Y con esto doy por finalizado el ejercicio. Hasta luego.